exprese el valor esperado del jugador por filas en función de las variables asignadas. Entonces, ¿cómo expresamos el valor esperado del jugador por filas? Ojo, recuerden que en la tabla los valores que están, decíamos, son lo que gana el jugador por filas y a su vez lo que pierde el jugador por columna. Entonces, si 7 es lo que gana el jugador por filas, diríamos, 7 gana el jugador por filas si él escoge su estrategia A1 y el jugador por columnas escoge su estrategia B1. O puede ganar 11 si el jugador por filas escoge A1 y el jugador por columna B3. O, ahí está el valor esperado. Entonces, el valor esperado del jugador por filas será 7 si el jugador por filas escoge su estrategia 1, que tiene una probabilidad de X. Y el jugador por columnas escoge su estrategia B1, que tiene probabilidad M. Entonces, obtendrá 7 si suceden estas dos cosas. O obtendrá 11 si sucede que escoge A1 y el jugador 2 escoge la estrategia B3, que tiene probabilidad N. O obtiene 8, sería D, M, o 2, Y, N. Ese es el valor esperado. O, ¿es parecido a lo que habíamos hecho? Sí, solo que el valor esperado en teoría de decisión lo habíamos hallado para cada fila. Entonces decíamos, el valor esperado de la alternativa 1 era 7 por M más 11 por N. ¿Sí? Los calculábamos así por fila. Pero como ahora es el valor esperado de toda la tabla, entonces 7 por M por X más 11 por N por X. ¿Sí? De todo el juego, porque es el valor esperado del jugador por filas, pero de todo el juego. Esa es la diferencia, no es por fila. Aquí yo lo hice por fila, este es de la primera fila. Si el jugador por filas toma su estrategia A1 o si toma su estrategia A2. ¿Sí? Listo, eso es todo. Ahora, ¿qué podríamos decir? Pues lo que sabemos es que la sumatoria de probabilidades por fila deberá dar 1. Y la sumatoria de probabilidades por columna también deberá dar 1, porque son eventos mutuamente excluyentes. Para efectos del método gráfico, como vamos a graficar en un plano de 2 dimensiones, lo que nos interesa es tener en cuenta este concepto para reemplazar y por 1 menos x y poder graficar en función de x. Mientras que este concepto no nos es importante por ahora. O sea, aplicar podríamos, quedaría mucho más simplificado, pero no nos interesa. Ojo, entonces, ¿a qué llegamos? A que si tengo una tabla, no necesariamente el método gráfico va a ser una tabla de 2×2, porque me dice que al menos uno tenga 2 estrategias. Lo que ustedes van a encontrar en los libros de texto es que se espera o se desarrolla para que el jugador por filas tenga 2 estrategias. O sea, el jugador por columnas podría tener 5, 10, las que sean.
En sí no importa, pero para tener una regla, lo importante es que uno de los dos tenga 2. Generalmente entonces es el de filas. ¿Qué pasa si es el de columnas el que tiene 2? Pues sabemos que esta tabla se puede voltear. ¿Sí? Entonces si tenemos un jugador que tiene 5 estrategias por fila y un jugador que tiene 2 por columna, pues lo volteamos y queda el de 2 por fila y el de 5 por columna. Ahorita vamos a ver. Quedando el jugador por filas, el que tiene las 2 estrategias, tenemos en cuenta esto para que quede en una sola variable y poder graficar. Entonces, a partir de esto, teniendo en cuenta que los eventos son mutuamente excluyentes, lo consideramos por filas y reescribimos el valor esperado del jugador por filas, quedando solo en una variable por fila. Entonces, ¿qué queda? El valor esperado del jugador por fila va a quedar 7xm más 11xn, y donde esté y lo reemplazo por 1 menos x. 8 por 1 menos xm más 2 por 1 menos x. Simplemente reemplacé y por 1 menos x. Paso número 3. Reescribir o agrupar el valor esperado del jugador por filas en términos asociados a las probabilidades por columna. ¿Qué significa ello? Que esa expresión verde la voy a agrupar. Entonces, todo lo que tenga m lo voy a agrupar. Entonces queda 7x más 8 por 1 menos x, todo por m, y agrupo todo lo que tenga n, que es la otra probabilidad por columna, más 11x más 2 por 1 menos x por n. ¿Para qué se hace esto? Precisamente para que tengamos dentro de los corchetes planos un polinomio de grado 1 en función de una sola variable, es decir, una función lineal que sea la que voy a graficar para encontrar en primera instancia el valor de x y de y. Entonces, estos primeros pasos que hacemos es para encontrar los valores que corresponden al vector de probabilidad del jugador por fila. ¿Cómo queda esto? Entonces queda 7x menos 8x, eso es menos 1x más 8 más m más 11x menos 2x, 9x más 2 por m. ¿Qué es lo interesante de esa expresión? Es entender que uno podría decir, ahora sí puedo entenderlo mejor, en el sentido en que diríamos, si yo soy el jugador por filas, yo lo que sé es que el jugador por columnas o toma su estrategia B1 o toma su estrategia B3. Entonces, si el jugador por columnas toma su estrategia B1, significa que le dio a M el valor de 1 y a N el valor de 0. Si el jugador por columnas entonces escogió su estrategia B1, significa que M vale 1
y n vale 0. O sea, esto desaparece y en realidad el valor esperado del jugador por filas va a ser este. ¿Sí? Porque m vale 1 y n vale 0. O al contrario, siendo yo el jugador por filas, si el jugador por columnas toma su decisión B3, le está dando la probabilidad de 1 a n y de 0 a m. En ese caso, entonces lo que voy a recibir como jugador por filas es este valor esperado, 9x más. De ahí que entonces, a partir de ese análisis, es que lo que vamos a graficar son los valores esperados de acuerdo a lo que podría escoger el jugador por columna. Entonces, a partir de ello, es que vamos a graficar. Siempre dentro de los corchetes planos van a quedar funciones lineales en función de una variable, porque nos estamos asegurando que por filas sea el jugador que tenga dos estrategias y que quede en función de una sola variable. Pueden haber, lo que digo, si el jugador por columnas tiene 5 estrategias, habrán 5 líneas que yo voy a graficar. ¿Sí? Pero en un plano donde mi variable es una sola. Entonces, vamos a ver cómo sería el gráfico de este método para hallar en primera instancia el vector de probabilidades del jugador por fila. Entonces, al igual que hicimos el gráfico para el análisis de sensibilidad en teoría de decisión, aquí vamos a utilizar un gráfico donde el valor de x está entre 0 y 1. Ajá. Ahí, o sea, por filas solo se podría ver, o sea, ahí sí o sí solo tiene que existir no